Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, depende de dónde nos estén viendo, escuchando. Muchísimas gracias por unirse al primer día de la jornada extensa que tenemos de 2 semanas en la 10ª edición del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Hoy vamos a arrancar con nuestra última mesa del día, hoy lunes 18 de octubre de 2021, que tiene que ver con proyectos de periodismo en Cuba. Lleva el nombre de Desafíos Emergentes en el Periodismo Digital Cubano. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Le voy a ceder la palabra a Javier Roque, periodista cubano, actualmente radicado en México, y quien es editor de Cuba y el Caribe en Factual Distintas Latitudes. Adelante, Javi. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya dijo Kerr, yo soy Javier Roque, soy periodista cubano y también soy uno de los editores de Distintas Latitudes. Y bueno, además de agradecerle su presencia, les doy la bienvenida formalmente a la primera mesa académica del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismos. Como acabo de decir, esta es la primera mesa académica. El foro va a contar con 3, una hoy, una mañana y una el miércoles 20 de octubre. Las mesas académicas fueron pensadas originalmente, primero son un espacio novedoso dentro del foro, de lo que es el foro, y fueron pensadas también como un espacio para acercarnos un poco a lo que son las investigaciones académicas sobre periodismo y medios de comunicación que se vienen desarrollando en distintas partes del continente latinoamericano, en este caso, y así entender un poco de manera más amplia, sistemática si se quiere, aquello que suele quedar, digamos, por fuera del marco periodístico, que normalmente al ser la mayoría de los lectores, ¿no? Que son los cambios que están atravesando los medios o los sistemas de medios, cómo se están cubriendo determinados temas o agendas, la respuesta de las audiencias, etc. Esta primera mesa va a estar centrada en el ejercicio periodístico en Cuba, en determinados diferentes modalidades de periodismo en Cuba, y contamos con 3 invitados. Originalmente íbamos a contar también con Laura Barrera Jerez, que es una estudiante cubana de maestría en Cuba, pero por razones personales que supimos de último momento no vamos a poder contar con su presencia. Entonces, de momento tenemos 3 panelistas. Son Ted Henken, que es estadounidense, él es profesor de sociología en Estados Unidos y especialista en temas cubanos vinculados a Internet. Todos los que estudiamos o estudiaremos todo lo relacionado con los medios de comunicación independientes en Cuba y el ámbito de Internet, sabemos que es una referencia casi obligada. También está José Raúl Gallego, que es doctorando en comunicación por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y reportero de la revista independiente Inventario. Y Abel Somoano, que es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana y profesor universitario también acá en la Ciudad de México. Entonces, la dinámica que les proponemos es la siguiente. Vamos a darles de 12 a 14 minutos a cada uno de ustedes en este orden: Ted, José Raúl Gallego y Abel Somoano. Hacen sus presentaciones y luego, digamos como en 40 minutos, algo así, abrimos el diálogo. El diálogo se puede abrir con preguntas de las personas que están acá invitadas, que pueden dejar sus preguntas en el chat. Y en caso específico, si quieren que alguien responda a la pregunta, pues dejan dicho a quién quieren que responda. Entonces, si le parece bien, empezamos con Ted. Muy bien, perfecto. Bueno, primero agradecer a los organizadores y a los colegas aquí en la mesa. Para mí es un honor compartir con ustedes y especialmente dado que aunque llevo un tiempo investigando medios, no tengo esa experiencia de enfocar en periodismo como tal, y esta investigación que estoy llevando a cabo ahora es mi, digamos, primera entrada en investigar periodismo como tal. Entonces, un poco es importante explicar cómo llegué al enfoque de mi investigación en curso, que me ayudaría a hablar un poco sobre el enfoque, la razón y algunos de los resultados de la investigación. El panel de ahora se llama Desafíos Emergentes de Periodismo Digital en Cuba, y yo diría que los desafíos no son emergentes en Cuba en el periodismo,
sino, digamos, las respuestas, las estrategias son emergentes, y una respuesta emergente es aprovechar de lo digital, que es algo muy nuevo en Cuba, para lanzar todo una serie de proyectos nacionales e independientes usando el espacio digital como plataforma. Bien, para empezar, entonces, yo tendría que hablar de lo que a veces se llama la blogosfera o la blogosfera cubana, porque es donde yo empecé a investigar los medios, no por periodismo, sino por mi interés en el espacio digital como un espacio más libre, no controlado por el Estado cubano, y también porque yo vi ahí un proceso interesante de lo que se ha llamado el periodismo independiente, a veces el periodismo autodidacta, que es un poco el razón de ser de los blogs, ¿no? Un blog tiene en su naturaleza expresar un punto de vista, una visión subjetiva, que es bastante distinto al periodismo tradicional liberal y también bastante distinto al periodismo oficialista que se practica en Cuba. Entonces, durante mucho tiempo yo seguí muy de cerca el fenómeno de la blogosfera cubana. ¿Qué pasa? Que esa blogosfera a través del tiempo, una parte de esta blogosfera se fue transformando en un proyecto menos individual, menos subjetivo y más profesional, más constante. Entonces, ¿qué pasó? Oye, muy buena, y aparte, los amigos en común que están ahí al frente de este. Estás en mute, Ted. Perdón, Ted, sin querer te puse en mute, ahí estás ya de vuelta. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, el proceso que yo estaba siguiendo ahí fue un proceso de ser digamos, un periodista independiente, digamos, un bloguero a la independencia, a la profesionalidad, ¿no? Pero lo que también vi al mismo tiempo fue un proceso, no desde los blogs, no desde la blogosfera, sino un proceso distinto de convergencia que dejaba, digamos, el mundo del periodismo profesional y llegaba al mundo del periodismo independiente. Entonces, esa convergencia me interesó mucho. Entonces, en este proyecto, mi enfoque ya no es blogueros ni la blogosfera, sino es un enfoque mirando las carreras o las trayectorias profesionales de periodistas cubanos que se educaron en universidades cubanas y en muchos de estos casos practicaron dentro del periodismo, dentro del aparato oficial, dentro de periódicos cubanos, pero que llegaron a un punto de ruptura. En algunos casos ellos mismos lo llaman un despertar, ¿no? Profesional, político, personal, hasta, y dejaron, o en algunos casos fueron votados de la práctica de periodismo oficial, legal, y dado la oportunidad, el espacio digital nuevo, pudieron crear o trabajar con medios independientes digitales ya creados. Y ustedes conocen muchos de ellos. Bárbara Maceda, en una entrevista que la hice desde hace un tiempo, que ella es la fundadora de Inventario, ella me habló de tres
olas en este proceso. Una ola comenzó con medios independientes fundados por periodistas no profesionales. Y en este caso, el ejemplo clave es 14 y medio. Mayormente son personas no capacitadas como periodistas, aunque hay excepciones, ¿no? En la segunda ola hay todo un grupo como El Toque, Periodismo de Barrio, El Estornudo, que fueron fundados por graduados de periodismo en Cuba, pero que dejaron de trabajar con medios oficiales. O durante un tiempo trataron de mantener trabajo dentro del aparato estatal oficial y colaborar ocasionalmente o constantemente con medios nuevos, pero eso no se podía hacer después de algún año y medio de una tolerancia relativa. Y finalmente, más reciente, vemos medios que tienen como un nicho, son medios especializados que han nacido y siguen vigentes y practicando periodismo, pero periodismo enfocado en temas o grupos especiales. Dos ejemplos son Tremenda Nota o Yucca Byte, pero hay otros que podríamos mencionar, ¿no? Como ejemplos. Entonces, el enfoque de mi trabajo es eso. Pero para que este fenómeno se ocurriera o se diera, primero Cuba tenía que unirse a la revolución digital mundial para que el Internet fuera más accesible. Y el momento clave, a mi juicio, en este proceso fue diciembre de 2018, cuando los cubanos por primera vez pudieran acceder a datos móviles a través de 3G en grupos mucho más grandes que antes. Y también estos mismos periodistas tuvieron que experimentar una ruptura existencial, una transformación personal, profesional y política, un tipo de despertar que les brindaría el coraje y la claridad de visión para lanzarse a lo desconocido, para arraizarse realmente en este mundo nuevo. Entonces, como tengo como 3 minutos que me quedan, 3 a 5 minutos que me quedan, voy a hablar de 2 cosas para cerrar. Primero, hablo un poco de lo que he hecho hasta ahora en este proceso de investigación y cierro con algunos de lo que he encontrado como resultados preliminares, porque esta investigación está todavía en curso. Y mi producto, espero hacer todo un libro sobre este fenómeno, este proceso cubano de periodistas independientes que dejaron la práctica de periodismo oficial para entrar en este mundo digital de periodismo independiente. Entonces, hasta ahora he hecho 52 entrevistas y he publicado 14 de ellas, 6 en Hypermedia Magazine o No Country Magazine y 8 en la revista de divulgación Foro Cubano. Entonces tengo mucho material y sigo molestando a cubanos periodistas independientes para siempre coleccionar más información, datos. Y lo que quiero realmente hacer es un libro que narra las arcas o las trayectorias profesionales de los periodistas. ¿Por qué? Porque me interesa mucho no solamente gente que puede criticar el modelo de periodismo que se hace en Cuba, el modelo oficial, que realmente es un modelo de propaganda partidista, sino gente que han vivido dentro de este sistema, que se han educado dentro de este sistema y han llegado a un punto de ruptura, pero no han dejado el periodismo, si han tratado de reinventar la práctica de periodismo
a través de usando es el espacio digital. Entonces, la gran mayoría se graduaron entre 2010 y 2016 de universidades distintas en Cuba y tienen entre 30 y 40 años. Yo creo que 32 o 33 años es la edad promedia. Para terminar, yo podría hablar un poco del enfoque de las preguntas, del cuestionario, pero déjame cerrar con 5 conclusiones y voy cerrando con estos 5. Primero, una lección fundamental es que se puede... son 12 minutos, entonces prometo que cierro rápido. Ese fenómeno, para enfatizar al principio, es un fenómeno de cosecha propia. Lo que quiero decir con eso es que a veces se asume, o el gobierno alega, ¿no?, que eso viene a través de ayuda del extranjero o que nace desde el extranjero. Y yo digo aquí, y he encontrado que aunque sí hay mucho apoyo y ayuda del extranjero, la práctica de periodismo independiente en la historia de Cuba, dentro de la revolución, digamos, pero especialmente durante esa época digital de 5 o 10 años actuales, viene como reacción al sistema y reacción al modelo de propaganda partidista, ¿no? No es algo impuesto desde afuera. Segunda conclusión. La llegada a Cuba de Internet y el acceso, digamos, masivo a Internet ha dado nueva vida a la práctica de periodismo independiente en Cuba. Esta conclusión es un poco obvia, pero también ha llevado a una tercera conclusión interesante, que es la práctica de periodismo independiente digital también es, por obligación, pero también por estrategia, una práctica de periodismo transnacional, que estos sitios independientes existen en la nube, aunque existen también dentro de Cuba, dentro de México, dentro de Miami, dentro de Madrid. Esos son fenómenos que aprovechan del espacio digital, donde un gobierno no puede legislar ni reprimir tan fácilmente porque se divide en muchos lugares del mundo. La cuarta conclusión es que aunque los periodistas independientes y estos medios han tratado exitosamente de dar visibilidad a la sociedad civil conectada, digital en Cuba, también forman una parte clave de esa sociedad civil. Y finalmente, la conclusión final es que esta experiencia de practicar periodismo independiente en el mundo digital, siendo cubano, ha llevado o ha producido una cierta solidaridad entre grupos de periodistas que quizás en un tiempo anterior para ellos fue más importante distinguirse de otros periodistas independientes con apelativos como independiente, alternativa o no estatal, no oficial, pero como han experimentado una represión similar y cada vez más fuerte, han puesto más énfasis en el derecho de tener derechos y ejercer esos derechos y en enfatizar la necesidad de independencia periodística en la práctica del periodismo cubano. Ahí cierro. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Ted. Seguramente en un rato estaremos regresando a algunos de los puntos que mencionabas ahora. Entonces le cedo la palabra a Gallego. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a Distintas Latitudes por la invitación. Antes de empezar, yo quisiera aprovechar el espacio para recordar que en estos momentos
hay 2 periodistas cubanos independientes presos, 2 colegas nuestros, Lázaro Yurio Valles Roca y Esteban Rodríguez, y quisiera aprovechar pues también para, desde este espacio, pedir la solidaridad de quienes nos ven con estas personas que lo único que han hecho es tratar de informar, y informar no es un delito, excepto en países con dictaduras como es el caso de Cuba. Precisamente la ponencia que vengo a presentar tiene que ver con lo que hace que estas personas estén presas, y es la relevancia que ha ido cobrando el periodismo independiente cubano en los últimos años. Una relevancia que muchas veces no podemos medir a través de mecanismos tradicionales como pueden ser los estudios de audiencia, los estudios de consumo, porque en Cuba no tenemos los instrumentos. Entonces, una de las cosas que a mi juicio muestra esa relevancia que ha ido ganando el periodismo cubano ha sido la capacidad de poner temas dentro de la agenda de los medios oficiales que hasta hace poco trataban de obviar olímpicamente a los medios independientes, además de satanizarlo, que es algo que se mantiene hasta hoy. El estudio que les presento, los resultados del estudio que les presento, es un estudio en el cual Mapié hizo un seguimiento entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 a medios oficiales y no oficiales para determinar aquellos hechos que luego de ser informados por los medios independientes aparecían en los medios oficialistas con un lapso temporal de un día o más. La técnica de investigación que empleé fue el análisis de contenido, y abajo están mostrados los medios a los cuales di seguimiento. El primer resultado de la investigación es que se encontraron 16 hechos noticiosos en los cuales se pudo comprobar efectivamente la transferencia de relevancia desde la prensa independiente hacia los medios oficiales. Vamos a ver que hay algunos temáticas que tal vez no sean de tanta importancia social, como son temas que tienen que ver con eventos puntuales en el área de la cultura, pero sí todos marcados por un matiz político que fue lo que le hizo saltar a la opinión pública con más fuerza. Hay temas que tienen que ver con los problemas sociales, con la salud pública, y llama la atención ver cómo los medios independientes lograron colar conjuntamente con las redes sociales y la propia fuerza de la realidad 2 temas en una arista que es muy poco tratada en la prensa oficialista cubana, que es la oposición política, con el caso de la prisión de José Daniel Ferrer y una entrevista que dio luego Mario Vargas Llosa, donde decía que el pueblo cubano estaba a punto de darle una sorpresa a América Latina. De los subtemas que componen estos 16 temas, 53 fueron asumidos en su dimensión sustantiva por la prensa oficial. En algunos casos esta presencia puede deberse a que constituyen elementos importantes del hecho en sí, pero en otros se aprecia que su uso se debió a la intención de responder a los medios independientes, como se evidencia por la mención a determinadas fuentes de origen y por el uso de valoraciones generalmente contrarias en la dimensión efectiva. En los casos en que no se dio esta dinámica de respuesta, los medios oficiales trataron de omitir aquellos atributos que presentaba la prensa independiente. En la dimensión afectiva, o sea, la valoración que se hace de los temas, los medios oficiales tuvieron posiciones contrarias a lo de los medios independientes. Esta discordancia es coherente con las diferencias encontradas en los encuadres que se van a presentar más adelante. Esta transferencia de relevancia que pudimos comprobar vino acompañada por un grupo de estrategias de tratamiento periodístico que utilizaron los medios oficiales para asumir estos medios que los medios independientes obligaron a que trataran. La primera de ellas es la no mención a los medios independientes. Fíjense cómo muchas veces atribuían el hecho a las redes sociales, incluso en caso de temas que habían sido presentados primero por los medios independientes, utilizaban referencias vagas, generalmente peyorativas. Hubo una sola mención explícita y fue a Radio TV Martí, y una mención solapada al show de Alexander Otaola. Sin embargo, hubo casos en los que la noticia era evidentemente una respuesta a Cibercuba, como pasó con el tema de la tasa de cambio del dólar, y no mencionaban a Cibercuba de ninguna manera. Otra de las estrategias que vimos fueron los tiempos de respuesta, que iban desde tiempos cortos de un día hasta tiempos extra largos, que podían llegar hasta 49 días después de sucedido el hecho, como fue en el caso de la prisión de José Daniel Ferrer. La causa de esta diversidad en los tiempos de respuesta puede encontrarse por una parte en la falta de autonomía del sistema de medios cubano,
la presencia de algunos de los temas dependió de la agilidad con que respondieron los organismos estatales implicados y luego entonces era que los medios oficiales sacaban sus notas. La presión ciudadana en las redes y el espacio público, como fue en el caso de una bebé que murió por una vacuna y la protesta de un grupo de animalistas en Sonosi, que la propia presión que se hizo en las redes fue lo que obligó a los medios a tocarlo. Y por otra parte, la presión internacional, como puede ser en el caso de José Daniel Ferrer, o esperar a que el problema se solucione, que es una de las grandes taras del periodismo cubano, que esperar a sacar el tema una vez que el Estado le haya dado solución. Eso ocurrió, por ejemplo, con una entrevista que dio el historiador del Ballet Nacional de Cuba, que tuvo unas cuantas expresiones racistas ahí, y no se vino a hablar del tema en la prensa hasta el día después de que el presidente Díaz-Canel presentó un programa para combatir el racismo. Eso fue 21 días después de que ocurrió el hecho. Otra de las estrategias periodísticas tiene que ver, de las estrategias de tratamiento tiene que ver con la extensión. En algunos casos estuvimos en presencia de campañas prácticamente para responder un tema, como fue el caso de José Daniel Ferrer, que prácticamente durante varias semanas la prensa oficialista estuvo sacando trabajos en tándem tras tratar de desacreditar a José Daniel Ferrer, y en otros casos se presentó un solo trabajo periodístico con el cual daban zanjado el tema. Otra estrategia interesante es lo que llamamos el tratamiento tangencial. En algunos casos, la prensa oficial respondía a un hecho, un evento que habían sacado en los medios independientes, pero no hacía referencia a ese evento. Es lo que muchas veces los profesores de periodismo en Cuba nos decían, el síndrome de la tuya, ¿no? Decir, responder a algo, pero no decir a qué se está respondiendo. Eso lo vimos en dos hechos específicos. La expulsión de Andy Vázquez de Salir del Cuento y una denuncia que hubo sobre las malas condiciones en el hospital de Baracoa. Este caso del hospital de Baracoa es súper llamativo, porque incluso la periodista que hace el texto que publica en Cuba Debate reconoce que ella ni siquiera ha ido al hospital de Baracoa, que llamó por teléfono y habló con el director para tratar de negar todo lo que se estaba diciendo en las redes sociales, en la prensa independiente, pero sin hacer referencia a ello. Otra de las estrategias de tratamiento periodístico fue la doble agenda. Hubo 4 temas que solamente fueron tratados en medios digitales, de manera tal que el público desconectado o no se enteró o solo supo de ellos por la vía de la comunicación interpersonal. Esta doble agenda se vio también a nivel de atributos que solo mencionaron en las versiones de los medios digitales, como pasó con la manifestación de los protectores frente a Sonosi y la posterior reunión con funcionarios de salud, que eso no lo publicaron en los medios tradicionales donde hicieron referencia a esto, y sí en los textos de las razones de Cuba, que es un espacio digital. Por ejemplo, llamaba mucho la atención que en los medios impresos, cuando hablaron de lo del cambio de la tarifa del CUC, hablaban de ciertas manipulaciones, mientras que en los medios digitales se hablaban de versiones de prensa. Y la mención al show de Alex Otaola, la única en toda la muestra en que se hace referencia a un espacio de comunicación cubano no oficial, ocurrió en un texto que solo circuló en formato digital. Las otras estrategias de tratamiento periodístico marcada es lo que llamamos el reencuadre. Hubo diferencias notables en la definición de los problemas. En algunos casos, contradicción total, en otros dirigen la atención hacia otros aspectos del problema y usan palabras con cargas semánticas diferentes. Hubo diferencia en los diagnósticos de las causas, solamente hubo coincidencia en el caso del bebé abandonado. En ambos tipos de medios se dijo que se desconocían las causas del abandono. En los juicios morales se apreciaba una polarización evidente, generalmente con fuertes cargas afectivas en ambos lados, y hubo diferencias notables en el tema de las soluciones. Los medios independientes se enfocan mayormente en exigencias al régimen, mientras que en la prensa oficial las soluciones concebidas son generalmente optimistas, conciliadoras y de defensa o apoyo de las políticas estatales, lo cual es consistente con el rol leal facilitador que prima dentro de los medios oficiales. El reencuadre como estrategia de tratamiento a los temas visibilizados por los medios independientes incluyó en varios casos la omisión de algunos atributos del evento que implicaban connotaciones negativas para el gobierno o las entidades estatales. Independientemente de la naturaleza del tema en cuestión, tanto en los medios oficiales como en los no oficiales, los encuadres empleados contenían marcadas connotaciones políticas. Como conclusión de este estudio, podemos decir que existió
efecto de intermedia agenda setting a nivel de los temas que se ponían en la agenda, de los subtemas con que se valoraban estos temas, pero no así en la manera en que eran valorados, lo que se llama la dimensión afectiva en agenda setting y la manera en que eran encuadrados o en que eran presentados estos temas. Creo que fue la posición de enfrentamiento con un sistema concebido como opuesto, en este caso los medios independientes, y que en la actualidad le disputa la hegemonía informativa y de construcción de sentido en sectores de públicos específicos, lo que provocó la inclusión o respuesta a determinados eventos que adquirieron relevancia, ya sea por la atención que le prestó el público o por el peso político que poseían. Esto se ve también en las diferencias entre encuadres. En algunos casos no puede definirse con suficiente claridad si la aparición de estos temas en la agenda de los medios oficiales se debió a procesos de transferencia de relevancia o si es producto de un efecto de retardo provocado por la lentitud que genera la falta de autonomía en la prensa oficial. Que se haya encontrado evidencia de la existencia del efecto de intermedia agenda setting no quiere decir que la prensa independiente fije la agenda de los medios oficiales, lo cual es muy poco probable cuando se trata de una relación desproporcionada entre medios alternativos y hegemónicos favorables a estos últimos. La prensa independiente, a pesar de sus dificultades logísticas, por lo general reacciona con más rapidez ante los estímulos de la realidad debido a su autonomía y también posee una política informativa que está más cercana a los temas de preocupación pública que constituyen vacíos en los medios oficiales. Ello provoca que le lleve la delantera a la prensa oficial en noticias que rápidamente atraen segmentos importantes de la atención pública o tienen impacto a nivel de políticas extrafronteras, lo cual hace que en algunos casos los medios oficiales tengan que prestarle atención tardíamente para realizar control de daño. El hecho de que los medios independientes cubanos logren poner determinados sucesos en la agenda de la prensa oficial es un indicador importante de la relevancia de su trabajo y del terreno que han ido conquistando en tanto actores con capacidad de incidencia sobre las agendas públicas y también sobre las agendas políticas que controlan las agendas oficiales. A futuro, sugiero que se estudien, que se utilicen técnicas como la observación y la entrevista que permitan ofrecer respuestas más precisas sobre cuáles son los factores que intervienen en la transferencia de relevancia. Y también es recomendable realizar investigaciones con marcos temporales mucho más amplios que permitan observar si existe transferencia o no a nivel de objeto, que es algo que no se investigó en este estudio. Muchísimas gracias. Okay, muchísimas gracias a ti, José Raúl. Igualmente, seguramente dentro de un rato estaremos viendo algunos de los temas que acabas de mencionar. Y creo que ahora para terminar, le cedo la palabra a Abel Somoano. Y si puede José Raúl dejar de compartir. Ah, listo, justo. Bueno, buenas tardes. Déjenme ver si puedo compartir aquí. Bueno, buenas tardes. Les voy a comentar que tengo, un poco de problemas con la conexión, así que si en algún momento me trabo, creo que voy a quitar la imagen para que todo pueda fluir mejor, ¿no? Entonces... Sí, un favor nada más, Abel. Esa idea. En la pasada exposición de José Raúl, había algunas, si puedes poner en... Más grande, ¿eh? Exacto, o sea, como presentación completa o pantalla completa para que veamos completo. Ok. Y bueno, si no se puede... Sí, está, no sé por qué ahora no... Bueno, ya creo que va. Ahora, aquí. Ok. Bueno, bueno, primero quiero agradecer también que, digamos que la conformación de esta mesa y también la aceptación, digamos, de esta ponencia en ella. Lo que yo les presento ahora es, digamos, una ponencia que se va a concentrar sobre todo en la concepción teórico-conceptual y metodológica de un proyecto sobre los discursos metaperiodísticos en medios independientes mexicanos y cubanos. Y lo que me propongo esencialmente en la presentación es, aun cuando puedo aludir a una conclusión muy general sobre lo que puede suceder en dos contextos que son muy diferentes,
pero que podrían tener algún punto en común, sobre todo en lo relacionado con los discursos metaperiodísticos que se defienden en varios de estos medios en México y en Cuba, sobre todo concentrarme en el contexto cubano, en tanto digamos, la mesa se centra sobre todo en el contexto cubano. Entonces la estructura de la presentación es esta. Voy a aludir al objetivo y al argumento de la presentación, a los presupuestos conceptuales, a la metodología, a esta reflexión muy general sobre lo que podría pasar con los discursos, lo que está pasando con discursos metaperiodísticos en varios medios mexicanos y cubanos que estamos analizando. No hemos terminado, digamos, esta investigación. Y finalmente hablaré de algunas reflexiones específicas asociadas a una primera aproximación al contexto cubano, a los discursos metaperiodísticos en medios independientes en Cuba. Bueno, y obviamente terminamos con las conclusiones. El objetivo es explicar la concepción teórico-conceptual y metodológica del proyecto, y partimos del argumento de que la atención a la categoría de discursos metaperiodísticos constituye una apuesta conceptual que viene a ser pertinente para el análisis de los supuestos de partida de los modos de distinción de los medios independientes en los contextos mexicano y cubano, lo cual puede asumirse desde la asunción de métodos como investigación bibliográfica documental, análisis del discurso y otros que proponemos asumir en el transcurso de la investigación. Si hubiera algún problema con el audio, les pediría así que me avisaran, porque tengo problemas con la conexión, como les decía. Bueno, partimos del concepto de discursos metaperiodísticos, entendido como una reflexión que se conecta con la práctica y que tiene que ver con una red de significados, desde los cuales se establecen las condiciones de posibilidad de la profesión, también las definiciones, los límites, y se busca también la legitimidad de la profesión en contextos específicos. Nosotros queremos destacar tres elementos importantes sobre el concepto de discursos metaperiodísticos, que yo creo que son relevantes para entender lo que sucede con medios independientes en Cuba y México. Primero, permite hacer énfasis en el carácter no estático del periodismo y de sus modelos, ¿no? El carácter variable de los modelos de periodismo. Permite aludir también a un contexto discursivo desde el cual distintos actores generan desde diferentes espacios, generan a su vez diversos discursos sobre la profesión, no solo actores asociados propiamente al campo profesional. Y el concepto también nos permite referir dos condiciones de los discursos metaperiodísticos que para este proyecto son muy importantes, que son una condición reactiva ante determinadas condiciones y acciones puntuales, y también una condición generativa, que tiene que ver con activaciones contextuales, de las que vamos a hablar en esta ponencia al final. Nosotros nos detenemos en tres dimensiones: condiciones de emergencia de los discursos metaperiodísticos, funciones características de los discursos metaperiodísticos y activaciones contextuales dadas a partir de los discursos metaperiodísticos. Partimos en el proyecto de una perspectiva cualitativa, asumimos estos dos métodos esencialmente, aunque estamos valorando asumir otros: investigación bibliográfica documental y el análisis del discurso. Y nos detenemos en documentos de presentación de los medios, editoriales por los aniversarios de los medios, también pronunciamientos públicos de los gestores de estos medios independientes. Partimos para la selección de los medios de lo que ha señalado la literatura anterior sobre medios independientes en Cuba y México, y también asumimos criterios particulares en este proyecto, que son reconocimiento nacional e internacional de los medios que analizamos, diversidad de enfoques y temas en el tratamiento de la realidad, marco temporal de emergencia de los medios y acceso a información de presentación de los proyectos mediáticos. Hoy proponemos hablar de 6 medios en particular, aun cuando creemos que podríamos extender, digamos, esta investigación a otros muchos medios en ambos contextos. En el contexto mexicano nos detenemos en Animal Político, en Sin Embargo y en Pie de Página, y en el contexto cubano nos detenemos en 14 y medio, en Periodismo de Barrio y El Estornudo. Como idea general, digamos, asociadas a los dos contextos, aunque insisto, es una investigación que se está desarrollando aún, podemos hablar de que las funciones de estos discursos Ahora sí perdimos a Abel, ¿cierto? Sí. Vamos a esperar un momento a ver si se reincorpora. Sí, se congeló primero la pantalla y su imagen, pero había audio y después perdimos el audio. Sí, no, pero se nos acaba de ir, Abel. Ahí está, Abel. Pues sí. Ahí está, Abel. Ok. Disculpen. No te preocupes, Abel. Sí. No sé si me quedé aquí o en la anterior.
Estabas mencionando los medios cubanos que Ok. también estaban analizando. Ok, ok, disculpen. A ver si puedo correr. Ok, estamos analizando, bueno, 14 y medio, periodismo de barrio y el estornudo. Y como una conclusión general sobre los dos contextos, señalamos que podemos encontrar en estos discursos metaperiodísticos una función de distinción, una función de reafirmación. Por ejemplo, lo podemos ver en el quiénes somos animal político, hay una aspiración a ser un espacio de referencia, y eso tiene que ver con una función de alguna manera de distinción en el contexto mexicano. Lo vemos en pie de página, el portal es también un espacio solidario para periodistas desplazados por su trabajo, para periodistas desplazados por su trabajo y que son censurados en otros medios. Por tanto, esta posibilidad de erigirse como espacio en el que se puede decir lo que no se dice en otros medios también da cuenta de una función de distinción. Lo vemos en periodismo de barrio, dice periodismo de barrio, en el quienes somos no aspiramos a ser la solución de los problemas del periodismo cubano, sin embargo, abogamos por la diversificación de las agendas mediáticas. Y esta apuesta por la diversificación de las agendas mediáticas implica también una apuesta por lo peculiar de su propuesta dentro del contexto cubano. Yo solo quiero destacar ese resultado general sobre ambos contextos, en tanto, como les decía, es una investigación que está en desarrollo, y sí quisiera detenerme en otros, digamos, en otros datos que sí son especialmente importantes del contexto cubano, teniendo en cuenta las características de esta mesa, ¿no? y lo que se propone esta mesa. Podemos decir que los discursos periodísticos de los medios independientes cubanos analizados están atravesados por condiciones transnacionales, y hablaba Ted Henken algo de esto, estructurales, procedimentales y profesionales. Como dicho en la investigación anterior también, decimos que hay esta función de distinción y reafirmación dentro de estos discursos metaperiodísticos en los medios cubanos, y queremos detenernos especialmente en las activaciones contextuales que se dan a partir de estos discursos metaperiodísticos en los medios analizados. Nosotros señalamos 4 activaciones contextuales, podrían ser otras. Señalamos discursos metaperiodísticos contrapuestos, generados de la prensa oficial y también desde el discurso del poder, acciones restrictivas y represivas que tienen que ver con la apuesta por un tipo de periodismo diferente, pero también no solo con el proyecto de hacer un periodismo diferente, sino con la propia realización de un periodismo diferente en estos medios independientes. Acciones reactivas en la prensa oficial, ya José Raúl Gallego mencionaba algo de esto, y también como parte, digamos, de esta apuesta por un tipo de periodismo diferente y por la propia concreción de ese periodismo, podemos hablar de un reconocimiento nacional e internacional de varios de los medios independientes cubanos. Aquí, sobre la primera activación contextual, yo quiero señalar que lo que sucede normalmente desde el discurso del poder o desde el discurso de la prensa oficial en Cuba es que generan discursos que se amparan en construcciones polares en las que se ubican el polo negativo casi siempre, o para no ser absoluto, a los medios independientes, ¿no? Se puede encontrar en la prensa oficial cubana y en el discurso de los dirigentes cubanos, digamos, estas construcciones polares en donde en el polo negativo están los medios independientes siempre. Matriz anticolonialista deseable para el ejercicio del periodismo, se diría desde el discurso de la prensa oficial y del discurso del poder, contra una matriz colonialista evidente en el periodismo independiente, dirían algunos periodistas oficiales. Hay una deseable adecuación al interés público en el ejercicio del periodismo, pero en el discurso de la prensa oficial se dice que lo que pasa en los medios independientes es una adecuación sobre todo a intereses privados. Desde el discurso de la prensa oficial y desde el discurso del poder se dice que lo deseable para el ejercicio del periodismo es un compromiso, obviamente, con el futuro de la nación, pero se dice que en los medios independientes lo que sucede con frecuencia es un descompromiso con el devenir de Cuba. Y también desde el discurso oficial, desde el discurso de la prensa oficial y del poder, hay un énfasis en una criticidad, la necesidad de una criticidad constructiva dentro de los marcos del sistema, pero se dice que lo que pasa en la prensa independiente es que hay una criticidad excesiva que apuesta por dinamitar las bases del sistema político cubano. Entonces aparecen esas construcciones polares que tienen que ver de alguna manera con esa apuesta por un periodismo diferente y por la propia concreción de un periodismo diferente en los medios independientes cubanos. Otra activación contextual tiene que ver con estas acciones restrictivas y represivas que sabemos que afectan a los medios independientes en Cuba: intimidaciones, agresiones verbales, acoso, detenciones arbitrarias, allanamientos de domicilio, prohibiciones de salida del país y otras. Otra activación contextual tiene que ver con acciones reactivas en la prensa oficial que ya mencionaba Gallego,
A veces se responde directamente a lo que se dice en la prensa independiente, en otras ocasiones se responde a lo que se dice en la prensa independiente sin mencionarlo. Ha habido cambios, podría señalarse algunos cambios en la manera de construir los relatos, y en todo caso esos cambios en la manera de construir los relatos en la prensa oficial tienen que ver con una necesidad de emular con lo que sucede en la prensa independiente. Por eso podemos hablar, digamos, de este tipo de activación contextual. Y una última activación contextual en el contexto cubano tiene que ver con el reconocimiento a nivel nacional e internacional de varios de estos medios independientes cubanos. Como conclusiones de la presentación, podemos decir que en la literatura anterior se han asumido distintas categorías para dar cuenta de cómo los profesionales periodistas se intentan legitimar, ¿verdad?, y defender a la profesión. Se ha aludido al concepto de comunidades interpretativas, se ha aludido también a la construcción de narrativas para la defensa profesional ante deficiencias de prácticas periodísticas puntuales, y se ha aludido también a el concepto de memoria colectiva, digamos, como un concepto que permite dar cuenta también de cómo la profesión se legitima en distintos contextos, ¿no? Sin embargo, la categoría de discursos metaperiodísticos, como señalábamos, nos permite señalar que digamos, en el campo profesional y en los debates sobre qué se necesita del periodismo, aparecen distintos actores no necesariamente asociados al campo profesional. Y nos permite también señalar que hay una serie de tensiones que atraviesan el ejercicio profesional periodístico en estos contextos. Decimos también que los discursos metaperiodísticos como categorías nos permite dar cuenta de cómo los medios independientes reaccionan ante determinadas condiciones en los que se inscriben, y la categoría de discursos metaperiodísticos nosotros decimos también que nos permite dar cuenta de esas activaciones contextuales asociadas a su condición generativa, y no solo a ello, que a la vez afectan en el orden simbólico práctico el ejercicio de los medios independientes en estos contextos, ¿no? Esto es lo que tenía que presentarles. Ok, muchísimas gracias, Ave. Si puedes dejar de compartir pantalla luego. Bueno, recordarles brevemente que originalmente íbamos a contar con la presencia de Laura Barrera, que es una estudiante cubana de maestría. Ella estudia en España, pero bueno, por razones personales no se pudo concretar su presencia acá. Tenemos un par de preguntas en el chat. Yo voy a arrancar con 3 preguntas que yo tengo, y luego, si quieren, pasamos a las preguntas del chat, a las que hay y a las que se quieran sumar. Mis preguntas están enfocadas fundamentalmente en lo que es el periodismo independiente cubano, que a fin de cuentas es como el fenómeno en el que confluyen las investigaciones de ustedes los 3, independientemente de las particularidades de cada investigación. La primera es un poco amplia, pero me sirve para entrar un poco como introducción a las otras preguntas. Y quisiera saber cuáles son para ustedes los principales logros y cuáles son aún los principales retos que tiene en Cuba la prensa independiente. Si quieren, empezamos por Ted. Bueno, me gusta la pregunta porque es breve y va al punto. Bueno, los logros o el logro mayor, yo creo que tiene que ver con, han llegado al público cubano, han podido llegar al público cubano cada vez más fuerte y exitosamente durante estos 3 años, desde diciembre de 2018. Antes, a través de mis entrevistas, a través de los años, antes 5 o 10% de la audiencia de los medios independientes eran en Cuba, ¿no? O ahora me dicen casi todos que la mayoría, más del 50% de su audiencia está en Cuba. Eso sí es un logro importante. Otro logro clave es la diversidad de enfoque y de presentación o de formato. Y otro logro es algo relacionado con algo que mencioné en mi presentación, que es, yo no sé si es un logro exactamente, pero es una cosa interesante que desde hace unos 4 o 5 años yo siempre encontraba pleitos, debates, desacuerdos entre los periodistas o los medios sobre la etiqueta precisa usar en describirse como alternativa independiente. Y eso, digamos, tomaba mucha atención
este debate. Pero ya no sé hoy este debate porque hay un proceso de solidaridad alrededor de la necesidad, obligación y derecho de ser independientes y de practicar periodismo en una forma independiente sin ser etiquetados como mercenarios, ¿no? El reto, yo diría que el reto más grande es encontrar maneras de practicar o seguir practicando periodismo en Cuba, periodismo independiente en Cuba, sin tener que o estar forzado a ir al exilio, y a la vez buscar maneras que ya se ven, mucho éxito en eso, de seguir practicando el periodismo desde la diáspora en colaboración con medios y periodistas dentro de Cuba. Abel. Yo ahora mismo se me ocurre para mí un logro que es evidente, que es que el periodismo independiente en Cuba se ha profesionalizado considerablemente y eso ha repercutido en la calidad de los mensajes y del tipo de periodismo que realiza. Y yo señalaría otro logro, tendría que pensar mejor los retos, que es que los modelos de periodismo que nos están proponiendo de los medios independientes no solo son innovadores en el contenido. Hacer un periodismo vigilante en Cuba es innovador, porque el periodismo oficial no es de ninguna manera vigilante, y los medios independientes pueden serlo y lo han sido. Sino que ha habido también innovación hacia el interior de los medios, hacia la propia organización de los procesos al interior de los medios. Usted se sienta a pensar o a hablar con los periodistas que están detrás de periodismo de barrio y cómo organizan sus procesos, y son procesos bastante innovadores para el contexto cubano, ¿no? Es decir, la apuesta del periodismo independiente en Cuba, o de algunos medios independientes, entiendo yo, es una apuesta por modificar el contenido y por ser críticos desde el contenido, pero también por hacer, digamos, más horizontales los procesos internos de los medios. Y eso es bastante innovador en el contexto cubano, en donde las prácticas profesionales han estado atravesadas, digamos, por un verticalismo considerable, ¿no? Que nada tiene que ver, digamos, con una horizontalidad al interior de los medios oficiales. Esos son para mí dos logros, hay seguramente otros, y retos probablemente haya varios, pero ahora mismo no podría yo apuntarlos. Ok. Gallego, retos fundamentalmente. Bueno, voy a empezar primero con los logros. Yo creo que el primer logro es existir. O sea, el simple hecho de haberse podido mantener el periodismo independiente desde finales de los 80, que es cuando comenzó, hasta la actualidad, en medio de un entorno cada vez más represivo, en medio de un entorno donde cada vez se perfeccionan las técnicas y los métodos para criminalizar el ejercicio del periodismo, yo creo que eso en sí ya de por sí es el primer logro que tiene el periodismo cubano: existir y resistir. Otro gran logro es tener una agenda más cercana a la agenda pública. Realmente, si usted quiere saber lo que está pasando en Cuba, los sucesos de lo que pasa en Cuba, tiene que remitirse más a la prensa independiente y a las redes sociales que a lo que te está publicando el discurso estatal. De manera tal que en el periodismo independiente hoy, poco a poco, se está también haciendo la historia de la Cuba dentro de unos años, que no va a estar contada en la prensa oficialista, ni siquiera mal contada, sino que no va a estar contada. Yo creo que otro de los logros ha sido insertar a Cuba en debates internacionales. O sea, a veces usted revisa, por ejemplo, medios como Rialta, Lastense, El Estornudo y demás, y usted está viendo debates que tienen nivel en el mundo contemporáneo de temas raciales, de temas de género, feministas, que están totalmente ausentes en una prensa oficialista que parece que todavía se quedó no solamente Cuba, sino el mundo en los años 70 del siglo pasado.
Creo que entre los logros también está determinado aciertos a nivel estilístico y formal. Por ejemplo, el mismo tema del periodismo narrativo está tan desarrollado en América Latina, no tiene espacio prácticamente en la prensa oficialista cubana, salvo algunas otras 2 o 3 cosas que salen quizás en Somos Jóvenes o en el Caimán Barbudo de vez en vez, pero realmente el fuerte de eso está en los medios independientes, que incluso han sido premiados a nivel internacional, como ha sido el caso de periodismo de barrio y del estornudo también. Y bueno, la práctica, por ejemplo, de un tipo de periodismo como es el periodismo de datos, que está ausente totalmente dentro de la prensa oficialista. Y otro de los grandes logros creo que ha sido poder insertarse en el continente, en tanto periodistas. Tenemos colaboraciones que se han realizado con medios de mucho reconocimiento a nivel regional y a nivel internacional, que han sido gracias a la colaboración con medios independientes cubanos. En cuanto a los retos, yo creo que el principal reto es su principal logro, que es continuar existiendo. Cada día se vuelve más difícil hacer periodismo en Cuba. El poder ha apostado por exiliar, por obligar al exilio a los periodistas independientes, y en ese caso creo que ahí está uno de los grandes retos que tiene hoy frente a sí el periodismo independiente. ¿Cómo hacer periodismo sobre Cuba sin periodistas en Cuba? Esa yo creo que es una de las grandes problemáticas que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar en los próximos años. O sea, cómo a pesar de que cada vez las dinámicas son más transnacionales, incluso se necesita de personas que estén fuera de Cuba para poder hacer el periodismo que hacemos por cuestiones de conectividad, de contactos y estas cosas, pero las historias están dentro de Cuba y hace falta gente que las cuente. Y si nosotros comparamos ahora con hace unos años, vamos a ver cómo ha decaído considerablemente, por ejemplo, ese tipo de periodismo narrativo más situado, que contaba historias dolorosas, historias puntuales, específicas dentro de Cuba, por ejemplo, que se hacía mucho en el estornudo y que ya hoy no se está viendo como se veía hace 3 años, precisamente porque el régimen ha obligado prácticamente a exiliarse a staff completos de medios periodísticos. Ese es un gran reto, y creo que otro reto grande que tenemos a nivel profesional es esa lucha entre calidad del periodismo e inmediatez. Precisamente esta situación de no tener periodistas casi dentro de Cuba nos obliga muchas veces a tomar como única fuente a las redes sociales, y eso tiene un riesgo grande, sobre todo cuando estás tratando de competir por sacar la noticia lo más pronto posible y no tienes a veces fuentes en el terreno para contrastarla, y nos lleva a cometer a veces muchos errores que después son aprovechados por el poder, después son aprovechados también por la propia prensa oficialista, que a veces son inducidos y plantados por la propia seguridad del Estado para entonces desacreditar el trabajo en general de los medios independientes. Y un último reto que yo plantearía más a nivel, vamos a decirlo, estructural, y es que yo creo que ya tenemos tiempo para avanzar hacia una conciencia gremial, hacia constituirnos como gremio en la forma que mejor parezca, pero que existe una identidad gremial de la prensa independiente en general que nos permita posicionarnos como gremio y actuar ante determinadas cosas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 2 periodistas presos, y qué importante sería que existiera un pronunciamiento del gremio en general pidiendo la libertad de esa gente, y también apelando al resto de las organizaciones de América Latina a que se solidaricen y que también ayuden a presionar al gobierno cubano. Tenemos 2 elementos anteriores ahí, que fueron las declaraciones de medios conjuntas, que vinieron a mostrar, a mi juicio, como una especie de proto sentido de gremio. Yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Lamentablemente el gremio está más enfrascado en producir que en hacer este tipo de cosas, y cada vez estamos más limitados y más restringidos de personal, pero es algo que no podemos dejar de la mano, sobre todo a la hora de afianzar nuestra capacidad de incidencia ante la sociedad, ante el Estado cubano y también ante nuestros colegas del resto del mundo. Ok, muchísimas gracias. Originalmente esta que voy a hacer ahora iba a ser la tercera pregunta, pero ya José Raúl un poco que la introdujo, entonces la dirijo más bien a Abel y a Ted.
yo quería ver o saber qué piensan ustedes del futuro del periodismo independiente cubano. O sea, qué le espera al periodismo independiente cubano, teniendo en cuenta esto que acaba de mencionar Gallego, de que cada vez las redacciones de los medios independientes cubanos están casi que fuera de Cuba generalmente, y que dentro de Cuba hay una represión. Bueno, no voy a decir lo que pienso yo, porque yo en mis entrevistas hice esa misma pregunta a los entrevistados, todos periodistas independientes cubanos. La pregunta que yo hacía era, ¿el periodismo independiente cubano tiene futuro? Y bueno, todos estaban de acuerdo que sí tiene futuro, pero sí, enfocaban mucho en esos logros y retos y digamos, los desafíos o obstáculos en que este futuro sea vibrante y que llegue rápido. Yo, yo tenía respuestas distintas en cuanto al modelo actual que está funcionando, que es un modelo transnacional de colaboración entre reporteros en Cuba y normalmente el medio manejado o dirigido desde afuera y que ha venido siendo la manera más común de manejar sitios como El Estornudo, sitios como el periodismo de barrio, El Toque. Yo me acuerdo de haber conocido a muchos de esos periodistas por primera vez dentro de Cuba, cuando yo fácilmente o más fácilmente podía viajar a Cuba y cuando ellos más fácilmente podían existir y vivir y trabajar en Cuba. Eso ya no es así, pero han desarrollado a la fuerza un nuevo modelo de un periodismo digital independiente, colaborativo, transnacional. Hablando con Abraham Jiménez Enoa, él era casi entre los únicos que decía claramente que eso no es lo ideal y él no sabe cómo se hace eso. Bueno, el mismo Estornudo pasó por el proceso de que habló Gallego, que casi toda la plantilla de Estornudo está ya en exilio, menos él, casi, ¿no? Entonces, para mí el futuro está clave, pero también está no asegurado, pero el futuro se basa en parte en que ya el periodismo independiente cubano tiene audiencia y tiene una manera constante de seguir produciendo su producto, de su información, su reportería, sus artículos para este público que sigue consumiendo eso. Entonces, para mí eso es lo más importante, que hay un público y el público cada vez más busca y confía en lo que produce esos medios. Pero otro desafío, o al menos es un desafío global, internacional, para todos los periodistas, pero especialmente en el caso cubano, es mantener la independencia editorial y buscar una manera rentable de seguir operando. Y de ahí se abre todo el tema controvertido del financiamiento y cómo se maneja, cómo se mantiene un medio independiente en un mundo donde ya nadie paga por periódicos y ya también todo el debate sobre financiamiento de los medios independientes cubanos que viene desde afuera, que sean instituciones, digamos, instituciones no estatales o fondos de otros gobiernos. Abelito.
Sí, discúlpenme. Yo me resisto desde mi bola de cristal decir cuál va a ser el futuro del periodismo cubano, pero sí lo que puedo adelantar son condiciones que hay que tener en cuenta y que de alguna manera van a incidir evidentemente en lo que será el periodismo cubano. Evidentemente hay condiciones así del sistema cubano que tienen que ver con la represión sobre estos medios, que tienen que ver con restricciones sobre estos medios, sobre los periodistas de estos medios, que hay que considerar y seguramente se intensificarán. Pero al mismo tiempo hay, digamos, condiciones que ya mencionaban Tec y Gallego, transnacionales que probablemente pueden estar potenciando nuevas prácticas. Hay condiciones tecnológicas que evidentemente van a estar incidiendo en el futuro del periodismo cubano y hay modos de entender el periodismo que los jóvenes y los no, ya ahorita no tan jóvenes y modos de hacer el periodismo que yo creo que se van a sostener y que van a defender los que están detrás de los medios que existen y los que van a crear nuevos medios. Es lo único que yo podría decir, pero el futuro pues tendrá que ver con todo esto. Claro. Bueno, mi última pregunta antes de pasar a las que han dejado en el chat, y me alegro que Ted haya introducido el tema del financiamiento porque por ahí va. Yo quisiera saber qué creen ustedes del discurso que maneja el oficialismo cubano respecto al financiamiento externo por parte de medios independientes cubanos. Quiero decir, en buena parte del mundo el financiamiento externo, incluso para los medios de prensa, es una cosa que está asumida, es bastante normal. Sin embargo, en Cuba se sigue utilizando como un elemento casi que delictivo, ¿no? Un poco para minar la credibilidad de los medios independientes. Entonces mi pregunta es, ¿deberíamos pensar en Cuba como una excepción a esa normalidad del financiamiento externo? ¿Depende la profesionalidad de los medios del financiamiento? ¿Debería depender la credibilidad de los medios del financiamiento? Bueno, otra vez, yo creo que es más fructífero para mí hablar de lo que decían o lo que hablaron los entrevistados, porque eso fue una pregunta para mí clave, pero no quería hablar de la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Pero tenía que mencionar y hablar y indagar sobre el financiamiento, en parte porque sí, como dijiste, es el argumento repetido principal del gobierno que usa en contra cualquier independencia editorial o periodística, pero porque también como norteamericano hay el hecho de que existe un embargo financiero hacia Cuba desde la política de mi gobierno y quería saber dentro de este contexto dinero que viene desde fuera, especialmente de Estados Unidos, tiene o se puede leer con cierto contexto especial, dado la política. Pero realmente en las respuestas a esa pregunta sobre el financiamiento, me quedé bastante sorprendido porque para la gran mayoría de los entrevistados, ese asunto fue claramente, abiertamente manipulado y que tenía un tamaño en el discurso sobre Cuba y sobre los medios y sobre el periodismo sobredimensionado gracias a la manipulación de este tema por el gobierno cubano. Y algo interesante a mi juicio y a mi experiencia es que ese argumento casi no tiene relevancia ni importancia, no convence dentro de Cuba o entre los cubanos que conocen el gobierno cubano, pero sí tiene impacto todavía en el mundo intelectual, el mundo político fuera de Cuba. Todavía ese argumento tiene fuerza y hay gente que presta más atención a la política norteamericana hacia Cuba y a la ayuda que brinda Estados Unidos o otros gobiernos o instituciones a gente luchando dentro de Cuba que a la represión constante, diario, a la falta de libertades fundamentales dentro de Cuba y al doble rasero que usa el gobierno
en hacer ilegal, criminal, la recepción de este dinero sin darle oportunidad legal al periodismo independiente existir y buscar dinero dentro de Cuba legalmente. Entonces, para mí, los argumentos que yo recibí en mis entrevistas desde los periodistas fueron muy fuertes y convencientes, pero todavía hay que trabajar más en cambiar las reglas de este argumento o cambiar la dinámica, porque todavía no se escucha bien este argumento sobre la financiación sobre Cuba en el resto del mundo, a mi juicio. Sí, justamente por eso me preguntaba, porque dentro de Cuba suele ser un tema tabú, e incluso dentro de los propios medios independientes, en ocasiones ha sido un tema como de polémica. Entonces me gustaría saber qué piensan Abel y José Raúl al respecto. Sí, yo, bueno, si me permite que haya un momento. A mí, yo también quiero hablar un poco o solo mencionar algunas ideas que también me comunicaban algunos gestores de estos medios. Y a mí me pareció interesante en las entrevistas que también sostuve con algunos gestores de dos de estos medios, la centralidad que tiene en los supuestos profesionales de estos gestores la independencia del medio. Yo tuve entrevistados que me decían, si a mí una fuente de financiamiento me dice qué publicar en El Estornudo o qué publicar en Periodismo de Barrio, yo no trabajo más ni en Periodismo de Barrio ni en El Estornudo, que son los dos medios que analicé en mi tesis de doctorado. Y lo encontré en varios entrevistados, en casi todos los entrevistados en mi tesis de doctorado. Entonces tenía una gran centralidad, digamos, en los supuestos profesionales, ese valor de que no puede ser condicionado por las fuentes de financiamiento el ejercicio profesional mío, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo siempre digo que en todo caso la legitimidad del periodismo se dirime en distintos ámbitos, pero se dirime sobre todo en la calidad y en la manera de asumir el análisis de la realidad o la aproximación a la realidad. Y si tú estás asumiendo un ejercicio profesional que atiende a determinadas fuentes de financiamiento, que se sustenta en determinadas fuentes de financiamiento, pero que está abordando zonas inexploradas de la realidad cubana porque los medios oficiales no la exploran, o que está mirando críticamente al poder porque los medios oficiales no pueden mirar críticamente al poder, pues ese periodismo, aunque tenga fuentes de financiamiento que no tienen que ver obviamente que no son del gobierno cubano, es ilegítimo. Pues eso es una pregunta para la que yo tampoco tengo respuesta, pero creo que no tendría respuesta mucha gente. Es decir, si tú estás haciendo un periodismo de calidad, de fuentes de financiamiento cuestionables en Cuba, ¿ese periodismo es ilegítimo? Pues yo no sabría qué responder. Ok, Gallego. Sí, aquí bueno, voy a hablar en mi doble condición de investigador y también de persona que hace periodismo independiente y que ha colaborado y que sigue colaborando y que va a seguir haciéndolo con medios que pudieran catalogarse como... Son las fuentes ilegítimas del periodismo independiente cubano. ¿De qué estamos hablando? De fondos de la ANET, que son fondos de una organización que salen de los impuestos de ciudadanos. ¿De qué estamos hablando? De fondos del USAID. ¿De qué estamos hablando? De fondos de instituciones internacionales como la Fundación Ford, como Open Society. ¿De qué estamos hablando? De fondos provenientes del gobierno de Estados Unidos para el llamado programa de cambio de régimen en Cuba. Pues miren, muchos de esos fondos son los mismos que utiliza el gobierno cubano. O sea, el gobierno cubano ha utilizado fondos de Open Society, ha utilizado fondos de la Fundación Ford, ha utilizado fondos de países extremadamente violadores de derechos humanos como Arabia Saudita. Entonces, el gobierno cubano no tiene ninguna legitimidad para reclamarle a los fondos que utilicen el periodismo independiente, que reitero, ninguno son fondos que provengan ni del narcotráfico, ni de diamantes de sangre, ninguno de ese tipo de cosas, provienen de impuestos de ciudadanos. Entonces, por ahí, yo creo que eso, pues, por un lado, zanja la discusión. Por otra parte, como mencionaban Ted y Abel, estamos hablando de un sistema político-económico
que no permite otra forma de financiamiento. O sea, no te puede, un medio en Cuba no se va a financiar con la publicidad de una persona que venda maní. O sea, es muy difícil, y sobre todo cuando estamos hablando de medios que tratan temas políticos, donde sabemos que en Cuba existe una relación muy estrecha entre emprendimiento y Estado, entre permitirte como emprendedor subsistir dentro del esquema del país, cuando necesariamente un emprendedor tiene que cometer ilegalidades para poder mantener su negocio, y es muy difícil que usted se pudiera encontrar, aún si se permitiera que un emprendedor quisiera financiar con el poco dinero que tiene, porque además los emprendedores en Cuba hay que decir que no son millonarios ni nada por el estilo, que pudiera financiar un medio de comunicación. Por tanto, los medios de comunicación cubanos acuden a las mismas fuentes de financiamiento que acuden la mayoría de los medios alternativos en América Latina. Si usted revisa muchos de los medios que son más reconocidos en América Latina y que son premiados y que son celebrados, todos tienen la misma fuente de financiamiento, tienen fuentes de financiamiento muy similares. Y ahí empato entonces con lo que mencionaba Ted, que yo creo que también nos corresponde a nosotros como periodistas, a nosotros como investigadores, empezar a saltar esa pacatería que muchas veces vemos en determinada intelectualidad y en determinados sectores fuera de Cuba, que nos miden a nosotros con varas diferentes a como miden el resto del mundo. O sea, sí, los medios cubanos se financian con dinero de la net. ¿Y cuántos medios no hay en América Latina, en México, en Brasil, en Colombia, que también se financian con dinero de la net y que son y que realizan de manera correcta, de manera loable, la labor que tiene que hacer el periodismo, que es la fiscalización del poder? Sea cual sea el gobierno que esté en el poder. En México lo hemos visto, que ha habido cambios de diferentes signos políticos en los gobiernos en los últimos años, y ahí han estado esos medios que criticaban a Peña Nieto y ahora están criticando a Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que hacen medios que se financian con financiamiento público de propaganda, de publicidad pagada por el gobierno, que se ha visto cómo han cambiado y han modificado su política informativa una vez que cambia el gobierno que está en el poder. Entonces, como decían ahorita, yo creo que lo importante es valorar el trabajo que se hace, quitarle el pie a ese lugar al que nos quiere llevar el gobierno cubano, de sentirnos mal, de satanizarlo, porque hace falta dinero para hacer periodismo. El periodismo es una labor, una profesión como cualquier otra. Y como mismo un médico se le paga por operar, a un constructor se le paga por hacer casa, el periodista tiene que comer y tiene que vivir, y lo que tiene es que hacer bien su trabajo. Entonces, por esa parte yo no tengo ningún tipo de prejuicio, y creo que en los últimos años, por suerte, el gremio ha ido avanzando en esto, sobre todo en la medida que se ha podido, como decía Abel y T, y es algo que también a mí me han mantenido todos los entrevistados con los que he trabajado, y es que los financistas no funcionan como el departamento ideológico del Comité Central del partido. O sea, los que van el dinero no están revisando, leyendo diariamente lo que se publica en el medio y diciendo esto me gustó o esto no me gustó. Sencillamente se entrega una partida presupuestaria. Por supuesto que los medios aplican a instituciones que están cercanas ideológicamente. Si usted es un medio que defiende la libertad de expresión, usted no va a aplicar un fondo iraní para los medios, por supuesto. Entonces, hay una cercanía ideológica por esa parte, pero simplemente usted aplica un fondo y entrega, según esté coordinado, ya sea semestral, trimestral o anualmente, informes narrativos, informes financieros, en los cuales usted da cuenta de cómo se usó ese dinero que le dieron, y en el cual el financista comprueba si usted cumplió o no con lo que usted planteó al inicio del contrato. No es el departamento ideológico, no hay una persona que está revisando el medio diciéndote esto sí, esto no. Entonces, en ese sentido, por lo menos con los medios que yo he trabajado, y por lo menos con las personas a las que he entrevistado, todo el mundo ha sido explícito en decir que el financiamiento no afecta, o no ha afectado por lo menos hasta el momento, la libertad editorial del medio. Okay, muchísimas gracias a los tres. Ya casi estamos cerrando, pero antes hay dos preguntas en el chat. Hay una que es directamente para Gallego, hay otra que es abierta, entonces lo que propongo es que Gallego responda a su pregunta y la otra la responden entre Ted y Abel, que seguramente también es algo que han trabajado en sus temas. Empiezo con la de Gallego. La manda Eli Justiniani, que es periodista cubana del Toque.
Ella pregunta, en los últimos tiempos los medios oficiales han hecho varias menciones a medios independientes dentro de sus contenidos, aunque por una parte estas menciones forman parte de campañas agresivas y difamatorias. También hemos visto que esto se ha traducido muchas veces en un aumento de las audiencias o la visibilidad de estos medios. ¿Su investigación aborda de alguna manera qué impactos han tenido estas menciones para los medios no oficiales, si son mayormente negativos o positivos para los medios? No, Eli, la investigación que yo trabajé, los datos que trabaja son de octubre a diciembre del 2019. Y fíjate que yo siempre digo que cuando presento esta investigación, que necesariamente uno siempre está por detrás de la realidad, ¿no? Que posiblemente los resultados que yo presenté cambiarían si la data hubiera sido, vamos a ponerle que después del 27 de noviembre. Yo creo que a partir del acuartelamiento de San Isidro y el 27N frente al Ministerio de Cultura, yo creo que si no empezó ahí, al menos hizo más palpable un cambio de estrategia desde la prensa oficial hacia la prensa independiente, que tiene su epítome, digamos, su máxima expresión en los programas aquellos de Humberto, en los cuales ponían mapas donde se veía los logos de los medios independientes, donde se veía, donde ponían a periodistas independientes y le llamaban que eran periodistas dependientes y todo lo demás. Y aunque no lo he estudiado, por lo que he podido conversar con las personas que salieron con los medios, muchos de ellos nos decían, bueno, nos aumentaron las métricas. O sea, en muchos lugares se veía que había gente que iba a buscar el medio porque no lo conocían. A muchas personas decían que le llegaban más solicitudes de amistad a través de las redes sociales una vez que lo mencionaban en el noticiero, que le llegaban mensajes de apoyo. También le llegaban mensajes de odio y de asesinato de reputación y de todo lo demás. Pero ya te digo, sin haberlo estudiado, si yo tuviera que decir, yo creo que fue una estrategia fallida para el régimen y creo que en cierta manera han tratado hasta un poco de rectificarla. Fíjate que ya no ha vuelto a salir esta sección de Humberto en el noticiero, lo han corrido, ya los ataques los han dejado más bien para estos programas como Confilo, como Palabra Precisa, que en un horario tal vez con una audiencia menos grande que la del noticiero, y tratando un poco de controlar, porque hay una realidad cuando la persona entraba, o sea, si la persona no te conocía, porque muchas personas en Cuba no conocen los medios independientes por el tipo de consumo de internet que tenemos, pues si la persona no te conocía, te iba a buscar y una vez que llegaba al medio, pues el medio habla por sí mismo. No importa lo que haya dicho la propaganda, no importa lo que haya dicho en el noticiero, si la persona tenía un mínimo de posibilidad de abrirse al mensaje, si no era un fanático convencido que llegaba a atacar, pues yo creo que el propio trabajo periodístico del medio lo hacía ver por lo menos que no era como lo habían presentado en el noticiero. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido como una especie de consenso, a pesar de que nadie quiere que lo saquen en el noticiero por las implicaciones que trae, porque que te saquen el noticiero implica una estigmatización social importante que afecta a tu familia, que preocupa a tus padres, pero de cierta manera sí creo que era una manera de visibilizar y llevar a públicos que a los que tradicionalmente no llegamos el trabajo de nuestros medios, con todas sus distorsiones que te la presentan en el noticiero, pero por lo menos nos hacía que ese público al que no llegamos supiera que existíamos. Y eso es lo primero para tratar de cambiar una opinión, ¿no? Por lo menos que la persona sepa que tú existes y que te pueda ver. Ok, muchas gracias. Abel Ted, Beatriz Ganado, también cubana, pregunta, ¿cuáles son los sectores sociales más representados por el periodismo independiente en Cuba? Si tienen alguna idea general. Abel, vete tú primero. No, yo no sé si se está refiriendo a la representación, digamos, en el contenido de los medios o a digamos, los propios periodistas de dónde vienen, ¿no? Si vienen de sectores más humildes. Yo también tengo esta pregunta sobre la pregunta que no entiendo bien, representativos de la sociedad o los mismos periodistas. Beatriz. Bueno, si Beatriz está conectada y puedes concretar la pregunta. Y dice que sobre los contenidos, ¿cuáles son los sectores que más se representan en el periodismo independiente? Bueno, yo sobre eso en particular yo sí no podría
porque habría que hacer un análisis de contenido así ¿no? de los mensajes de los medios. No sé si alguien puede adelantar la respuesta, pero yo en particular no puedo responder, ¿eh? Disculpa, Beatriz. Ted, Gallego, ¿alguna idea? Bueno, yo solo diría que, bueno, hay entre los periodistas, hay una diversidad, pero limitada, y la diversidad refleja quienes estudian el periodismo en universidades cubanas. Y yo hice un esfuerzo de tratar de incluir voces, digamos, demográficos, de No, Ted, mujeres y hombres. perdón, pero ella se refiere a cuáles son los sectores sociales más representados dentro de los contenidos del periodismo Ok, independiente. muy bien. Bueno, yo creo que eso como dijo Abel, es difícil decir sin hacer un estudio. Yo por lo menos diría que hay, como mencioné en mi presentación, han habido etapas o olas, noticias generales, información, ya seguido por información, digamos, ciudadana sobre la política, sobre la constitución, pero después han habido una apertura de medios que trataban de hacer investigación o dar información a grupos específicos de minorías o de enfoques especiales de temas como Yucca Byte o como Tremenda nota. sí, tremenda nota. Pero aparte de eso, y bueno, y hay también Árbol Invertido y A las Tensas. Entonces hay un esfuerzo de tratar de ir más allá de, digamos, de lo común o de noticias y enfocar en intereses de grupos específicos, quizás grupos silenciados o quienes intereses han sido ignorados. Ok, muchísimas gracias. ¿Gallego, algo que puedo decir aquí? Sí, bueno, ese es uno de los indicadores que yo estoy trabajando en la investigación, pero todavía no la he completado. Pero bueno, te voy a dar alguna idea de lo que he podido ver hasta ahora. Lo primero es que nosotros tenemos una visión bastante limitada del ecosistema mediático cubano. Generalmente cuando hablamos de medios independientes cubanos, nos referimos casi siempre a los mismos, que no pasan de 10 o 12. Y yo he contabilizado solamente medios de información periodística, más de 60 activos en estos momentos, sin poner agregadores de noticias y sin hablar de temas de medios que no son periodísticos, como pudieran ser, por ejemplo, las revistas de novias y este tipo de cosas que también existen, que hacen mucho más grande y mucho más complejo el ecosistema mediático que tenemos en estos momentos. Cuando uno trabaja, ve la distinción entre medios generalistas y los medios de nicho. En los medios generalistas generalmente se trata de presentar o se presenta un público, vamos a decirle, bastante general, que es el ciudadano cubano de a pie. Podríamos llamarle de esa forma, ¿no? El ciudadano cubano de a pie que tiene los problemas cotidianos del cubano y que no aparecen representados en los medios de prensa. También utilizan como fuente muchas veces las propias personas, en algunos casos intelectuales, académicos. En tiempos anteriores era mucho más, había mucha más presencia, por ejemplo, era mucho más fácil encontrarte personas insertadas dentro de las instituciones cubanas, como podían ser académicos y estas cosas que le daban declaraciones a los medios independientes. Ya últimamente eso se ha limitado un poco y generalmente se tiene que acudir más a expertos radicados fuera del país porque sabemos que es bastante censurado dentro de las instituciones dar declaraciones a medios independientes. Incluso en el trabajo del Observatorio de Libertad Académica se ha podido documentar varios casos de profesores universitarios que han sido expulsados por darle declaraciones y escribir en los medios independientes. Entonces, eso ha hecho que se vaya limitando un poco. Y en el caso de los medios de nicho, pues vamos a ver que existen sujetos que están siendo representados
que tampoco tienen mucha presencia dentro de los medios oficiales, como pueden ser comunidades. Hay medios que presentan los gamers, la comunidad LGBT, los animalistas, temas que tienen que ver con la racialidad. Yo creo que el espectro es amplio, es amplio. Es representativo de toda la sociedad cubana. No sabría decir. Yo creo que en primer lugar nosotros incluso como país tenemos muchísimas limitaciones a nivel estadístico, a nivel de estudio, y hay muchísimas cosas que a veces ni siquiera tenemos conciencia de que existe. Y también estamos hablando de medios que están actuando con muchas limitaciones, medios que la mayoría de ellos están asentados o en la capital del país o fuera del país, pero también tenemos otros medios, por ejemplo, como los medios del ICLEP, que a mí siempre me gusta mencionarlo, los boletines del ICLEP, que incluso se imprimen en papel y que están asentados en comunidades rurales, la mayoría de ellos dentro de Cuba, y que presentan sujetos y que presentan historias que generalmente no están muy visibilizados ni en la prensa oficial ni en los propios medios independientes que son como más visibles. Ok, muchísimas gracias. Bueno, acabamos de llegar a la hora y media de transmisión, que era lo máximo que teníamos planeado. Agradecerles a todas las personas que estuvieron, a las que preguntaron, y agradecimientos particulares, por supuesto, a Ted, a Abel y a José Raúl por acompañarnos. Ojalá Laura hubiese podido también estar acá. Gracias miles a los tres. Ojalá puedan participar del resto de mesas académicas que quedan mañana y el miércoles, y también del resto de actividades que quedan esta semana y la que viene. No sé si Kertz quiere decir algo más. Y bueno, pues nada más cerrar. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Ted, José y Abel por esta exposición. Y pues bueno, solamente como ya lo había comentado Javi al principio, pues agradecer también a la Universidad Iberoamericana, que es una de nuestras aliadas en este foro y que también es la razón por la que creamos esta jornada universitaria, ¿no? Donde vale la pena, y creo que es importante siempre poder hacer un match, hacer unión entre las investigaciones académicas sobre periodismo, sobre medios en la región, en América Latina y el Caribe, y también el trabajo periodístico, ¿no? Que también se vuelve algo muy importante. Entonces, de vuelta, agradecerles, y si las personas que nos acompañan quieren prender sus cámaras, es el momento. Vamos a tomarnos una fotito para que quede registro de que nos reunimos esta tarde. Y pues bueno, les agradeceré mucho si quieren poner sus cámaras para tomar nuestra foto. ¿Listo? Entonces, buena idea, su mejor nunca he visto eso, pero me gusta la idea. Genial, entonces su mejor sonrisa en 3, 2, 1. Fabuloso. Muchísimas gracias, Ted, José Raúl y Abel, Javier, por la moderación. Y pues bueno, nos seguimos viendo esta semana en la 10ª edición del Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego.